El viaje de Iwori Meiji del cielo a la tierra. Hace mucho tiempo, en los reinos celestiales, Iwori Meiji era el mayor de los sagrados Olodus de Orunmila. Ocupaba un lugar de gran importancia en el cielo, donde reinaban la sabiduría y el orden divino. Cuando Orunmila, el gran sabio, regresó de su primer y único viaje a la tierra, reunió a sus 16 hijos celestiales. Les habló de una gran misión, una que cambiaría para siempre el equilibrio entre el cielo y la tierra. Los invitó a acompañar a los hijos de otras divinidades y establecer una morada permanente en el mundo terrenal. Al principio, Orunmila pensó que todos debían descender juntos, pero, al reflexionar más profundamente, decidió que lo mejor sería que fueran uno por uno, cada uno con un rol y un destino distinto. La primera partida. Cuando se hizo el llamado para viajar a la Tierra, Iwori Meiji dio un paso adelante, pero no para partir. En cambio, dudó. «Soy demasiado útil aquí en los cielos», razonó. «Un general sabio no envía a sus mejores guerreros a ser los primeros en la batalla». Se volvió hacia Omo-ni-Gorogbo, quien más tarde sería conocido como Ejiogbe en la Tierra. Lo alabó, llamándolo el más sociable entre los Olodus, alguien que podía comunicarse y cooperar con todas las divinidades. Él sería un gran embajador para la casta de Orunmila, insistió Iwori Meiji. Halagado por este honor, Ejiogbe aceptó el desafío y fue el primero en pisar la tierra. Como llegó durante el día, fue coronado el rey del día. La segunda partida. Con el tiempo, Ejiogbe envió noticias de vuelta al cielo, describiendo las maravillas de la tierra y cómo prosperaba bajo el orden divino. Al ver el éxito de su hermano, Iwori Meiji nuevamente sugirió que otro fuera antes que él, esta vez Oyekun Meiji. Como dictaba su destino, Oyekun Meiji nació en la noche y llegó a la tierra bajo el manto de la oscuridad. Así fue coronado el rey de la noche. El llamado de la tierra pasó el tiempo, e Iwori Meiji permaneció en los cielos, observando a sus hermanos construir sus legados. Pero pronto comenzó a escuchar susurros sobre la prosperidad de la tierra, sobre cómo la vida florecía bajo la guía divina de sus hermanos. Una inquietud nació en su interior. Fue entonces cuando finalmente tomó su decisión. Él también descendería a la tierra, la adivinación sagrada. Antes de su viaje, los grandes adivinos del reino celestial realizaron una sagrada adivinación de Ifá para él. Su profecía fue clara: las personas fuertes hacen fuertes a los demás. Un lugar sagrado y divino siempre está rodeado de misterios. Mi padre me dijo que llevara la bolsa del éxito alrededor del cuello para que nunca entregue la bolsa de la prosperidad a otro. Estas fueron las palabras de los tres grandes aguoses que guiaron a Iwori Meiji antes de abandonar los cielos. Pero su sabiduría vino con una advertencia. Debía hacer los sacrificios adecuados antes de partir, las ofrendas sagradas. A Iwori Meiji se le instruyó que ofreciera un macho cabrío a Esu, una paloma a su propia cabeza y un carnero a Ifá. Obedeció, honrando a las fuerzas divinas que guiarían su viaje. Pero antes de abandonar el palacio celestial, se dirigió a Olodumare, el Creador Todopoderoso, y buscó su bendición y permiso para ingresar al mundo terrenal. Mientras estaba de pie ante el trono de Olodumare, hizo una última pregunta. ¿Dónde está el Akpomini Shekun, la bolsa sagrada de los misterios? Con un gesto de aprobación, Olodumare concedió su petición y colocó la bolsa sagrada en sus manos. Y así, con la autoridad divina, con las bendiciones de los cielos y con el peso del destino sobre sus hombros, Iwori Meiji emprendió su viaje hacia la tierra. Comentario final. La lección de Iwori Meiji. Esta historia nos deja una gran enseñanza sobre el tiempo, el destino y la responsabilidad del liderazgo. La paciencia y la sabiduría deben equilibrarse con la acción. Iwori Meiji dudó en descender, pero al final también tuvo que responder a su llamado. Aquellos que retrasan su camino aún pueden alcanzar la grandeza, pero no sin preparación. Vio el éxito de sus hermanos y solo cuando la tierra floreció, reconoció su propio momento para actuar.
La preparación adecuada conduce al éxito. Siguiendo la guía divina y haciendo los sacrificios adecuados, aseguró que su viaje estuviera protegido. El destino es un viaje, no una carrera. Aunque Ejiogbe y Oyekunmeji llegaron primero, Iwori Meiji aún encontró su lugar y propósito en el gran esquema del universo. ¿Qué piensas del viaje de Iwori Meiji? ¿Alguna vez has dudado en la vida solo para darte cuenta más tarde de que tú también tenías un destino que cumplir? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más historias, sabiduría y cultura yoruba.